El caso de Paloma y Josué, giros recientes en marzo del 2025. Contextualizando un poco el doble crimen de Paloma y Josué. Paloma Gallardo, 16 años, y Josué Salvatierra, 14, fueron encontrados asesinados en un descampado de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, a comienzos de febrero del 2025. El caso conmocionó a la comunidad. Ambos adolescentes habían desaparecido el 30 de enero y sus cuerpos sin vida aparecieron días después bajo un puente en la zona de Bosques, en Florencio Varela. La autopsia reveló que los dos murieron por traumatismos severos en el cráneo, causados por golpes con piedras, es decir, lapidación. La justicia caratuló inicialmente la causa como robo y homicidio criminis causa, es decir, que los habrían matado para ocultar otro delito, supuestamente un robo. Esto se basó en que en la escena faltaban pertenencias de las víctimas: celulares, bolsos, 7.000 pesos, una botellita totalmente valiosa, sugiriendo un asalto seguido de homicidio. Sin embargo, desde el principio surgieron dudas importantes sobre esta hipótesis de robo, porque los asesinos nunca volvieron a encender los teléfonos de los chicos si la motivación era robárselos, algo que no encaja con un simple ladrón en busca de objetos de valor. Estamos leyendo artículo de Infobae. Además, la extrema violencia del crimen, media hora golpeándolos con saña, no parece propia de un homicidio al pasar para robarles, sino que apunta a motivos más personales o a testigos eliminados. A más de un mes del hecho, ya 2 meses del hecho, el caso se había... cronológicamente a más de un mes del hecho en ese momento, el caso se había vuelto un laberinto de pistas confusas y ninguna certeza sobre los autores materiales. En medio de esa incertidumbre, hubo un único detenido. En las primeras semanas, Gonzalo Andrés López, de 36 años, apresado el 17 de febrero en General Roca, Río Negro, tras detectarse que usó un teléfono con el mismo email que el celular de Josué. López, dueño de un negocio de lubricantes, o mejor dicho, según dijo la familia después, empleado, terciarizado, no sé, bien, aseguró que compró el aparato de buena fe a un revendedor y por ahora está imputado por encubrimiento agravado, mientras se investiga si tuvo conexión real con el crimen. Los peritajes indicaron que el celular de Josué pudo haber sido clonado. Había 2 dispositivos con el mismo email, lo que añadió otra capa de complejidad. Curiosamente se supo que en esa misma ciudad de Río Negro residen la ex esposa y una hija de Omar, padre de Paloma. Un dato familiar que salió a la luz un mes después y que los investigadores analizan por si tuviera alguna relevancia con el teléfono clonado y el caso, lo cual estaría descartado. En paralelo, se esperaba el resultado de peritajes clave: análisis forense de unas 200 muestras de sangre de las cenas, 200 cosos, y pericias informáticas a dispositivos electrónicos de las víctimas y su entorno. Este es el escenario de fondo antes de los giros y revelaciones que marcaron el mes de marzo del 2025. Ahí nos contextualizamos y ahora vamos a incorporar, o vamos a leer mejor dicho, qué es lo que incorpora la inteligencia artificial al análisis de la información. Hipótesis enfrentadas y primeros conflictos en la investigación. Desde un comienzo surgieron 2 líneas de hipótesis principales, sostenidas por las familias de las víctimas. Además de la teoría inicial de robo, por un lado la familia de Paloma, representada legalmente por el abogado Aníbal Osorio, planteó que el doble homicidio ocurrió al resistirse un ataque sexual contra la joven. Según esta teoría, Josué habría muerto defendiendo a Paloma de una violación, o una posible violación, enfrentándose a los atacantes para protegerla. Estamos leyendo textualmente de perfil.com. El propio Osorio solicitó una nueva autopsia sobre el cuerpo de Paloma en busca de indicios de abuso sexual, convencido de que ese pudo ser el desencadenante de la agresión. Esta hipótesis de intento de violación seguido de doble asesinato fue reforzada públicamente por Omar Gallardo, padre de Paloma, desde los primeros días. Él afirmó ante la prensa que Josué era el novio de su hija y la defendió de un ataque, enfatizando que el crimen tuvo un móvil sexual y no simplemente un robo. Por otro lado, la familia de Josué, cuyo abogado es Carlos Diegues, discrepó de esa visión y manejó una hipótesis distinta, más ligada a la inseguridad de la zona. Diegues sugirió que los adolescentes vieron algo que no debían ver en aquel descampado, posiblemente relacionado con el narcotráfico, menudeo, y que por eso los mataron para silenciarlos. Planteó que tal vez los chicos grabaron con sus celulares alguna actividad ilícita,
como una transacción de drogas, y los criminales al advertir esto, los persiguieron y asesinaron. Estamos leyendo noticias.mitelefe.com. Esta hipótesis explicaría por qué los teléfonos nunca volvieron a encenderse y refuerza la idea de que no fue un simple robo, sino un doble crimen premeditado para ocultar algo más grave. De hecho, el lugar donde aparecieron los cuerpos era conocido por vecinos como un sitio inseguro, ligado a la venta de drogas, abusos y robos, pese a estar a solo 250 metros de una comisaría. Ay, Argentina. Diegues cuestionó seriamente la teoría policial inicial. ¿En cuántos casos de robo matan a las víctimas para sacarle el dispositivo? Dijo, subrayando lo inusual de la situación si fuera un robo común. Estas dos visiones, ataque sexual versus testigos de narcos, marcaron una grieta en las primeras interpretaciones del caso. Pero además de las hipótesis sobre el móvil, la investigación enfrentó turbulencias internas y rumores. A falta de sospechosos claros, comenzaron a circular en medios y redes una versión inesperada en ese momento. Se insinuó que el padre de Paloma y un tío suyo podrían estar implicados en el crimen. Este giro explosivo saltó a la TV sensacionalista a pocos días del hallazgo de los cuerpos. En un programa de Crónica TV, el veterano conductor Chiche Helblum leyó al aire una placa roja que afirmaba: tremendo giro en el crimen de Paloma y Josué. Los cuerpos fueron llevados en un carro a caballo y depositados donde aparecieron. Investigan al padre de Paloma y a un tío. Esto sugería que la familia de la chica, debido a sus creencias religiosas, son evangélicos, podría tener algo que ver. Una especie de teoría de crimen de honor, descabellada, aludiendo incluso a la idea de un castigo bíblico por la modalidad de lapidación por padre hacia su hija. Esto lo cita la revista Gente. La idea descabellada del crimen de honor y de un castigo bíblico, ¿no? Esta acusación implícita hirió profundamente a Omar Gallardo, quien hasta entonces era visto también como víctima, padre de una chica asesinada. Omar, que es pastor evangélico, rompió el silencio, indignado el 11 de febrero, para desmentir esas versiones. Llamó en vivo a Crónica TV, hizo un descargo contundente. Es una cosa de locos. Todas mentiras. Exclamó, negando rotundamente que hubiera investigación alguna en su contra. Aclaró que desde la desaparición de Paloma el 30 de enero hasta que encontraron su cuerpo, nunca estuve solo, siempre estuve acompañando a mi familia. Es decir, contó con testigos de sus movimientos, construyendo una coartada sólida. Acusó a ciertos periodistas de difundir barbaridades sin chequear y habló de injuria y calumnia terrible hacia él. Especial indignación le causó la placa televisiva que lo señalaba. Poner un zócalo así que daña a medio mundo. ¿Qué buscan? ¿Empañar todo? Omar interpretó que lo estaban atacando por sus convicciones religiosas, que su fe evangélica había sido mencionada como un factor, y denunció sentirse objeto de una posible persecución religiosa, más que de una investigación seria. Noticiasargentinas.com. Lo cierto es que esa versión de implicar a la familia de Paloma se originó en el entorno de la familia de Josué, por lo menos a nivel causa. En ese mismo programa de TV, cuando Chiche preguntó ¿quién los pone como sospechosos?, refiriéndose al padre y al tío, uno de sus panelistas respondió: el doctor Diegues, representante de la familia de Josué. Es decir, señalaban al abogado Carlos Diegues, querellante por la familia Salvatierra, como fuente de esa bomba informativa. Minutos después, el propio Diegues salió al aire y negó haber acusado formalmente al padre. Explicó: yo no estoy diciendo eso, pero hay una persona que hace una declaración testimonial mentirosa en la comisaría de Bosques diciendo que sabe quiénes son los autores. Con esas palabras,
Diegues deslindaba responsabilidad y apuntaba a un tercer personaje, alguien que habría ido a la policía a aportar datos falsos sobre quién mató a los chicos. Este detalle resultó clave más adelante. En medio de estos choques, incluso el Ministerio Público se resintió. El fiscal original de la causa, Hernán Bustos Rivas, terminó apartándose por enemistad con el abogado Diegues. El término enemistad se usa en la fuente clarín.com. El fiscal y el querellante de Josué chocaron abiertamente en criterios. Por ejemplo, Diegues criticó que la fiscalía siguiera la hipótesis de robo, tratándola de errónea. Y además Rivas denunció haber recibido presuntas amenazas, por lo que pidió ser excusado de seguir investigando. A mediados de febrero, el juez de garantías aceptó la excusación y nombraron a un nuevo fiscal, Darío Provisionato, para retomar las riendas. También hubo idas y vueltas con la policía. Diegues logró momentáneamente que apartaran a la policía bonaerense de Varela por desconfianza. Pero esa decisión duró poco y la DDI provincial volvió a intervenir en el caso horas después. Clarín.com. En síntesis, a inicios de marzo el panorama era de una investigación estancada. Familias divididas por distintas teorías, la figura del padre de Paloma injustamente, bajo sospecha en algunos medios, y el indicio de que alguien externo podría estar ensuciando la causa adrede con pistas falsas. Mentiras y pistas falsas. El rol del gallego Suso. Pablo Gallego Suso Iglesias, un personaje mediático local, se involucró en la causa generando información controvertida. En este punto entra en escena un nombre que hasta entonces operaba en las sombras del caso. Pablo Jesús Iglesias, alias el Gallego Suso. Se trata de un personaje conocido en el ambiente mediático de la zona sur del conurbano, Quilmes y los alrededores de Quilmes, ligado al submundo de la política y los medios alternativos. El Gallego Suso se había hecho famoso previamente al entrometerse en casos resonantes, como la desaparición del abogado quilmeño Salvador Altamura, donde publicaba en sus Facebook supuestos datos conocidos y polémicos de la causa. Su modus operandi era aparecer en investigaciones sensibles proporcionando información impactante, pero de veracidad dudosa, muchas veces cruzando límites éticos y vinculándose con gente de los servicios de inteligencia o personajes marginales. En el caso de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, Iglesias también se involucró intensamente. Sus últimas participaciones mediáticas fueron precisamente en el caso de Florencio Varela, según destacaron medios locales. ¿Qué hizo exactamente? A medida que pasaban las semanas sin esclarecerse el crimen, comenzaron a circular pistas e hipótesis que luego se revelarían falsas, muchas de las cuales habrían sido fogoneadas por Gallego Suso. Por ejemplo, aquella declaración testimonial mentirosa en la comisaría mencionada por el abogado Diegues apunta a que alguien se presentó afirmando saber quiénes eran los asesinos, pero resultó ser todo inventado. Según sospechas posteriores, Iglesias habría estado detrás de esa y otras maniobras de desinformación. Según sospechas posteriores, Iglesias habría estado detrás de esa y otras maniobras de desinformación, plantando datos falsos para desviar la investigación. En círculos de redes sociales y entre allegados al caso, se empezó a decir que el Gallego Suso había ensuciado la causa a propósito, tal vez respondiendo a intereses ocultos.
Durante marzo del 2025 salió a la luz esta faceta oscura. Se descubrió que muchas de las pistas sensacionalistas que desviaron la atención, como teorías conspirativas o acusaciones sin sustento, provenían o eran amplificadas por Iglesias. Algunos activistas en Twitter incluso lo denunciaron con el hashtag Suso Estafador, exigiendo que fuera indagado por entorpecer la búsqueda de la verdad. Este descubrimiento de su rol encendió las alarmas. ¿Quién era realmente Gallego Suso para entrometerse así? ¿Actuaba por afán de protagonismo, por lucro, vendiendo información falsa, o encubría a alguien? La gravedad del asunto radica en que mientras la atención se desviaba hacia rumores infundados, los verdaderos asesinos seguían impunes. En un giro inesperado hacia finales de marzo, Pablo Iglesias fallece repentinamente. El 26 de marzo, un miércoles por la tarde, Gallego Suso falleció en su domicilio de Quilmes Oeste. Tenía 52 años, casi 53. Su deceso tomó por sorpresa a muchos. Un portal local confirmó la noticia tras constatar el certificado de defunción en la cochería. Figuraba como periodista. Sus restos fueron cremados en Bernal. Oficialmente se informó que murió, pero dada su fama de embaucador, en las redes no faltaron quienes especularon que se fugó fingiendo su muerte. Teoría conspirativa que refleja la desconfianza general en torno a él. Lo concreto es que la desaparición de Iglesias de la escena dejó más preguntas. Si él estaba detrás de las pistas falsas, ¿quién lo respaldaba o con quién se coordinaba? Y acá es donde surge la duda sobre una posible conexión con alguno de los actores de la causa, en particular el hoy polémico abogado Diegues. Conexión entre Gallego Suso y el abogado Diegues. La posibilidad de que Pablo Iglesias Suso no actuara solo sino en connivencia con alguno cercano al caso ha sido tema de intenso debate en las redes y entre los vecinos informados. En particular se ha planteado la sospecha de una conexión entre Gallego Suso y el doctor Carlos Diegues, abogado de la familia Salvatierra. ¿De dónde surge esta idea? Principalmente de los hechos ocurridos en febrero. La información falsa que salpicó al padre de Paloma como sospechoso apareció vinculada al entorno de Diegues. Recordemos que en TV dijeron que él señaló al padre y luego Diegues se justificó mencionando a un testigo mentiroso que aportó estos datos. Dado que Iglesias tenía por costumbre ofrecer datos impactantes en este tipo de casos, muchos ataron cabos y se preguntaron si aquel falso testigo en la comisaría de Bosques pudo haber sido enviado o influenciado por el propio Gallego Suso. No hay pruebas públicas de una colaboración directa, más allá de los audios que se reenviaban, entre Diegues e Iglesias, mostrado por el mismo Iglesias. Pero el daño que causaron las pistas falsas sí es incuestionable. Por un lado, Diegues logró que la investigación perdiera varios días enfocándose en el entorno íntimo de Paloma, padre, tío, etc. Algo que incluso, nos hubiera gustado que se haga, ¿no? No se hizo. Osorio criticó duramente como una distracción injustificada. Por otro lado, Iglesias se dedicó a reforzar hipótesis alternativas y alimentar la desconfianza en la policía local, en consonancia con la postura de Diegues, que señalaba ineficiencias policiales. Ambos, cada uno a su manera, terminaron entorpeciendo la investigación oficial.
Tanto es así que en redes sociales se llegó a decir que Diegues e Iglesias arruinaron la investigación. Voy a repetir qué es lo que estamos leyendo. Estamos leyendo un análisis exhaustivo hecho por inteligencia artificial, tanto de toda la situación hasta febrero, como de las cosas raras que empezaron a aparecer en marzo y las últimas revelaciones post-mortem de Gallego Suso. Es importante aclarar que Carlos Diegues niega rotundamente cualquier irregularidad. Él afirma que nunca acusó directamente a Omar Gallardo y que su intención siempre fue buscar la verdad por otras vías, por ejemplo, impulsando la hipótesis narco. La conexión con Iglesias, de existir, podría haber sido indirecta o incluso involuntaria. Es posible que Iglesias se acercara ofreciendo información a la familia Salvatierra o a su abogado, como ya ha pasado, y que estos le dieran cabida inicialmente, creyendo que aportaría datos útiles. Cabe recordar que en esos casos de alta exposición, personas como Gallego Suso suelen ofrecerse a familiares de víctimas como investigadores o con tips, ganándose su confianza para luego generar caos. Gracias a todas las personas que están entrando en el directo. Ahora creo que somos como 300. Me ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo que todos los que están aquí me dejen un like y, por supuesto, dejen un mensajito diciendo de dónde me están mirando. Si es en el chat, genial. Y si es en diferido, también ayudaría mucho porque queda como un comentario. De hecho, a todas las personas que están en el chat ahora las voy a invitar formalmente a que después del directo me dejen un comentario para ayudar a que el directo se siga posicionando. Y también para tener su opinión para la posteridad de lo que fue y lo que es este caso. En cualquier caso, la sola sospecha de colusión llevó a que muchos pidieran investigar también ese ángulo. Tras la muerte de Iglesias quedó pendiente esclarecer qué motivaciones tenía para montar mentiras en el caso Paloma y Josué. ¿Lo hizo por sensacionalismo personal o contratado por alguien interesado en desviar las miradas? Si bien oficialmente Diegues no está imputado en nada relacionado a Iglesias, la relación entre ambos fue tema de conversación durante marzo y se consideró dentro de las teorías circulantes, aunque con cautela dado que no hay evidencias firmes más allá de las coincidencias, tiempos y algunos audios, ¿no? Por lo tanto, lo concreto es que la investigación de Iglesias sí favoreció temporalmente la línea de investigación impulsada por Diegues, al poner bajo sospecha a la familia Gallardo y quizás al fiscal, alejando la atención de otras líneas de investigación. Esta cuestión podría quedar más clara si avanza una investigación interna sobre la mano negra que intentó ensuciar la causa. Ahora se viene algo interesante según la inteligencia artificial, que es el análisis de la reinterpretación de la reaparición de Omar Gallardo. Lo notable es que en esta reaparición, después de hacer todo el descargo, porque hace un descargo muy grande, con el odio religioso, que los lapidan con saña, etc., Omar ajustó su postura sobre la posible causa del crimen. En ese mismo mensaje radial, el pastor Gallardo expuso su propia hipótesis sobre lo ocurrido, nueva, y resultaba alineada con la teoría del narcomenudeo ya mencionada antes. Una muerte con claros rastros y consecuencias del efecto del narcoterrorismo. Es la zona liberada donde ellos fueron encontrados. Vamos a pasar, porque quiero pegarle una pasadita a eso, a declaraciones recientes de Aníbal Osorio, abogado de Paloma. La causa está girando en una investigación de antecedentes respecto a la familia de Paloma por sus convicciones religiosas. Eso habría dicho antes, últimamente, y dice que eso hace perder el verdadero foco. Osorio fue aportando actualizaciones sobre los técnicamente avances forenses y procesales. El 6 de marzo declaró a la prensa que se habían realizado las nuevas pericias en el lugar, mediciones de distancias, las que ya vimos. Más importante, hacia fines de marzo, el 29 del 3, Osorio pudo anunciar un progreso científico contundente con los análisis de los 3 perfiles de ADN recogidos de la escena del crimen. En esta etapa de la investigación, ya tenemos corroborado que surgen 3 ADN.
Este tercer ADN sería cotejado con sospechosos en el radar de la investigación. Según Osorio, esto confirmaba la hipótesis de que habría 2 personas involucradas en el doble homicidio o más, descartando la idea de un agresor solitario. Raro, ¿eh? Muy raro. Mientras más avanzamos, más raro se pone todo. A ver. Miren esto. Teorías en redes sociales y reflexiones finales de ChatGPT 4 con toda esta nueva información. El caso de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra acaparó la atención en redes sociales, donde abundaron teorías de todo tipo, la falta de confianza en la investigación inicial y el vacío informativo que dejaron los grandes medios fomentaron especulaciones, algunas plausibles y otras completamente descabelladas. Y es importante distinguir entre ellas con sentido lógico. Voy a tomar el atrevimiento de leer un comentario. Claro que hay que ver cuánto desuso era mentira y cuánto no, pero yo no estoy quedando pegado a nada. Estoy cotejando fenómenos objetivamente. No tenemos que hablar solamente de una parte de la causa. Hay que hablar de todo lo que hay en la causa. No me voy a poner a hablar de creadores para nada. Pero lamentablemente, Suso no es creador. O no era creador. Era una persona que aportaba datos a la investigación. Y varios se han confirmado que no eran ciertos. No me voy a sentir aludido si se ofenden por lo que estoy diciendo, porque me parece que lo que estoy diciendo tiene sentido y lo estoy analizando desde un punto de vista objetivo. De hecho, ni siquiera estoy leyendo un análisis que hice yo. Es un análisis que hizo una inteligencia artificial con hechos fehacientes que fuimos recolectando durante el mes de marzo para poder aportárselos. La inteligencia artificial no tiene sesgos emocionales ni ideológicos, así que no creo que esté mal lo que estamos haciendo en este momento. Vayamos a distinguir entre las investigaciones, entre las teorías en redes y reflexiones. Teoría del crimen por honor o religiosa. Fue una de las primeras en circular tras los asesinatos, insinuando que el padre, por ser pastor y por montones de declaraciones extrañas y la relación para con Paloma, de hecho analizada por creadores expertos en ese campo, no aprobaba la relación de Paloma con Josué y que él o su familia podrían haber cometido el crimen a modo de castigo con un modo bíblico, dada la modalidad de la lapidación. Recuerden lo que leímos anoche. Esa teoría se popularizó irresponsablemente en programas sensacionalistas porque no tenía un sustento fáctico. Sí tenía un sustento por ahí de inconsistencia. No, en realidad había inconsistencias, pero sustento fáctico no. De hecho, la justicia nunca encontró evidencia contra la familia, más allá de los testimonios. Omar Gallardo calificó de calumnia e injuria terrible y aportó coartadas que lo refutan a todos los medios y creadores que repetimos estas teorías. Hoy podemos decir con certeza, quizás hoy podemos decir con un poco más de certeza, que esa hipótesis tuvo base o gran parte de base en la desinformación y morbo mediático. Teoría de ataque sexual. Inicialmente sostenida por la familia de Paloma y su abogado, considera que el móvil fue un intento de violación a Paloma. Esta teoría sí resulta plausible, dado el contexto. Un adolescente, un lugar escampado, indicios de lucha, y no se contradice con algunas pruebas, excepto con todas las pericias y autopsias. ¿Podría complementarse la tentativa en un futuro? Quizás con nuevas pruebas. Teoría narco de testigos incómodos. Podría cobrar fuerza a medida que
se pierden pistas. Y a medida que se pierden avances en otro tipo de pericias, como ya hemos visto, ¿verdad? Plantea que los chicos fueron asesinados porque vieron o registraron algo relacionado al narcomenudeo local u otra actividad criminal, y los responsables buscaron silenciarlos. Es coherente con hechos objetivos, ponele, posiblemente sustraídos para borrar evidencia. Al revés, ¿no?, de lo que decían. El lugar conocido por delitos y la intención evidente de disimular un robo para despistar. Además, no es excluyente. Puede ser que los jóvenes se cruzaran con criminales en ese campito y que estos intentaran abusar de Paloma y luego matarlos sin haberlo logrado. La presencia de un tercer ADN y la brutalidad del crimen encajan en un escenario de múltiples agresores ligados al delito. Esta hipótesis es considerada plausible. Teorías conspirativas sobre el gallego Suso. La figura de Pablo Iglesias despertó todo tipo de especulaciones online. Una de ellas fue que su muerte en marzo fue fingida y que en realidad huyó porque temía ser descubierto por su interferencia en este y otros casos. No hay evidencia concreta de que esto sea cierto. Las fuentes confiables confirman su fallecimiento, por lo que debemos tomar esa idea como puramente especulativa. Otra teoría sugiere que Iglesias actuaba bajo órdenes de alguien poderoso, por ejemplo, algún policía, incluso algún político local interesado en desviar la atención. Dado el historial de Iglesias de mezclarse con policías e informantes, no es descabellado pensar que pudo tener contactos, pero nuevamente no han emergido pruebas directas de un complot mayor en este caso. Lo seguro es que Iglesias perjudicó la causa, sembrando confusión, y su rol deberá ser analizado en profundidad por las autoridades. Activistas como Pablo Salum denunciaron su accionar y pidieron que la justicia investigue post-mortem su involucramiento, algo que podría ocurrir en paralelo a la búsqueda de los asesinos. Noten que lo que nombramos como activista, no como creador, para no hacer comentarios frívolos sobre la labor de esa petición de investigación hacia Suso. Otras teorías menores. Circularon rumores sobre rituales, sectas o venganzas personales, pero sin indicios serios que la respalden, más que ustedes saben, las mentiras, las testimoniales contradictorias. También se habló de supuestas mafias policiales, encubriendo el hecho, dada la cercanía de la comisaría y la inacción inicial. Pero esto hasta ahora no pasa de sospechas generales contra la policía bonaerense, que sí tuvo fallas en el comienzo, al no preservar bien la escena y tardar en actuar. Ninguna de estas teorías alternativas ha cobrado tracción una vez que la investigación científica avanzó. En conclusión, marzo del 2025 marcó un punto de inflexión en el caso Paloma y Josué. Tras un arranque caótico en febrero con dimes y diretes cruzados, el panorama comenzó a aclararse, ponele. Se desenmascaró la existencia de mentiras deliberadas, gracias a lo cual la opinión pública entendió que hubo intentos de desviar la investigación. Se produjo la catarsis pública de Omar Gallardo, que rehabilitó la imagen de su familia y reorientó el relato hacia donde debía estar. Los verdaderos asesinos donde debía estar los verdaderos asesinos. Se logró evidencia científica sólida y las autoridades parecen encaminarse por fin a identificar a los culpables reales de este atroz doble crimen. Mientras la causa avanza, el llamado es a la prudencia informativa. Este caso evidenció cómo la falta de información oficial y las disputas entre partes pueden generar un caldo de cultivo para la desinformación en redes. Por ello es fundamental separar lo que viene de expedientes y peritajes de lo que son teorías no confirmadas. Las voces
de sentido común, como la del abogado Osorio, instando a no perder el foco, o la del propio Mar pidiendo tener cuidado con lo que se dice, deben primar sobre el ruido. A la espera de novedades en abril del 2025, quedan varias preguntas por responder. ¿De quién es el tercer ADN encontrado? ¿Qué revelará el análisis del teléfono recuperado en Río Negro? ¿Se comprobará finalmente alguna vinculación entre el gallego Suso y otros actores de la causa? Por lo pronto, las familias Gallardo y Salvatierra siguen separadas. Ambos clanes, unidos en dolor, aunque separados, piden justicia para Paloma y Josué, dos jóvenes con sueños truncados, y que nunca más una investigación se ve entorpecida así, sea por las declaraciones horribles que se han dicho de familiares, que se contradicen todo el tiempo, sea por informantes que han metido información falsa, vaya a saber uno por qué. La verdad, es un caso que a 60 días, ya estamos a 1 hora del día 61 de Paloma y Josué. Es un caso que nos pone muy tristes, porque nosotros queremos que esto se avance y pareciera que no se sabe hacia dónde se está yendo. Ha habido cambios de narrativas, cambio de narrativa de los medios, cambio de narrativa de parte de las familias, de una familia, cambio de la narrativa de parte de un abogado. Faltan explicaciones y falta dar la cara, falta que se hable más, pero bueno, parece que esto ya ha sido encarado para un lado y va a ser investigado en una dirección investigativa que es la de un robo para llevarse las cosas que posiblemente tendrían información de ADN, de sangre. Yo me inclino a que se van a volcar por eso.